Saludamos con la paz del Señor. Una vez más estamos en el programa de exponer la palabra del Señor aquí en la Unidad Evangélica. Y vamos a compartir una palabra interesante que nos interesa a todos los que hemos creído en Cristo. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 47. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a leer de nuevo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Este es un párrafo que está escrito en el libro de los Hechos, escrito por el evangelista Lucas, y quiero tomar el tema de una vez más. Me gusta el tema de la iglesia. Siempre se ha dicho que para hablar de la iglesia, como lo dice un erudito, para hablar de cualquier tema, yo debo primero conocer la historia de lo que tengo que hablar. Y yo quiero irme a la historia de la iglesia primitiva, donde dice que gozaban del gran favor del pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. La iglesia parte con la confesión de Pedro, pero aquí ya está inaugurada la iglesia. Llamemos de la iglesia la comunidad de los creyentes, los llamados, los escogidos. El Señor obraba gran milagro, grandes obras, prodigios, por las manos de los apóstoles. Y el Espíritu Santo añadía a los salvos a la iglesia cada día. Y había un gran avivamiento, y eso provocaba un fervor en el pueblo, una empatía tremenda por el mover de Dios. Esto sucedía en el primer siglo, ¿no? El primer siglo, la iglesia parte con energía, con power, en su labor evangelizadora, en su labor de estructurar la iglesia, ¿no? Y sabemos que la iglesia la componían los apóstoles y los llamados, la congregación joven que se estaba formando. Y todos sabemos que los apóstoles fueron muriendo de a poco, de acuerdo a las circunstancias no favorables que les tocó a la mayoría, salvo a Juan, que murió de ya anciano. Los demás fueron martirizados. ¿Por qué fueron martirizados? Porque el mensaje de Cristo no era bien recibido, en primer lugar, por las corrientes religiosas. Llamemos usted el grupo de los judíos, los sacerdotes, somos sacerdotes, doctores de la ley, escribas, etcétera, etcétera, porque para ellos el mensaje de Cristo era una herejía y causaba revolución en Palestina. Y ellos querían seguir gozando de la famosa paz romana que los emperadores habían establecido para gobernar las provincias, en este caso Palestina. Con toda tranquilidad ellos permitían que todos los asuntos de religión y de juicio fueran dirigidos en su mayoría por los mismos pueblos donde ellos tenían su gobierno como imperio, en este caso Palestina. Por lo tanto, el Sanedrín con los sumos sacerdotes eran los que tenían que ver con todo lo que es la ley y la fe en Palestina. Y el mensaje de Cristo trajo revolución y controversia que no fue bien recibido, y mayormente se molestaron mucho porque ellos gozaban del favor del emperador en eso, no querían perder la, entre comillas, paz que tenían, los privilegios que tenían los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera. Ese fue el mundo donde nació la iglesia. Y la iglesia empezó a ser perseguida, ¿no?
vino una persecución, Pedro y sus compañeros fueron puestos en la cárcel, la mano de Dios fue en favor de Pedro, lo sacó de la cárcel y Pedro siguió avanzando en la evangelización de acuerdo al llamado que el Señor le había hecho, ¿no? Y en un momento determinado Pedro dijo, bueno, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Optó por obedecer a Dios. ¿Por qué optó por obedecer a Dios? Por el carácter de la iglesia. El fundador, el creador y el que sostiene, el que dirige, el que gobierna la iglesia es Dios. Por lo tanto, aquí Pedro tenía clara su situación. ¿A quién se debía? Era a Dios, no a los hombres. Y esto trajo confrontación y en los primeros siglos una persecución tremenda sobre los cristianos. Podemos encontrar el emperador Nerón, Calígula, Dominiciano, fueron terribles, persiguiendo a los cristianos, dando muerte a los cristianos, y Pablo también fue decapitado, los apóstoles algunos fueron crucificados, fueron torturados por la causa de Jesucristo. Y la iglesia avanzaba como un fuego arrollador, se multiplicaban las almas y Dios iba abriendo puerta y puerta y puerta, fronteras, cruzando fronteras, y la iglesia mantenía un poder sobrenatural, una unción fresca, poderosa, y el que dirige la iglesia la gobernaba. Pero más adelante, si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar a partir del siglo II hasta el siglo IV, voy a nombrar una persona que es muy clave en la historia de la iglesia, el famoso emperador Constantino. Cuando ya el imperio está en decadencia, aparece en la escena de la historia y también de la iglesia. Y este hombre, un hábil político, entendido en la materia, emerge y toma el control de una parte del imperio, pero con mucha astucia, mucha diplomacia y mucho carácter, logra posesionarse más tarde en todo el imperio. Y cuando eso lo hace Constantino, ya en el siglo II, en adelante, la iglesia ya no es perseguida, porque él ve en la iglesia, en los cristianos, una forma de poder unir el imperio, porque eso es lo que él quería, porque el imperio estaba fraccionado, se habían asesinado entre ellos mismos los emperadores, y cómo poder unir todo el imperio. El evangelio ya había crecido, estaba también diseminado en la aristocracia, y muchos romanos ya habían creído en Cristo. Entonces Constantino alude a un milagro, una aparición, una visión, y se convierte, entre comillas, una conversión media muy difícil de poder ver, pero que más adelante lo vamos a manejar mejor. Y eso le ayuda a él a unir el imperio. Y de ahí que él declara que la religión del Estado ahora era la cristiana. Y antes de Constantino, la iglesia tenía un enorme avance, una pureza. Dios dirigía, gobernaba, la iglesia era teocrática, como el pueblo de Israel, que eran teocráticos. Dios gobernaba, ¿no? La teocracia gobernaba al pueblo de Israel, y en el principio la iglesia también era gobernada por la teocracia, porque estaba el Espíritu Santo, prometido por Cristo, dirigiendo la iglesia. Mientras esto estuvo, la iglesia tuvo una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, los apóstoles, señales y milagros, y Dios abría puerta y puerta, y las almas se convertían. A pesar de ser perseguidos, había un avivamiento poderoso. Pero a partir del siglo II en adelante, cuando ya aparece Constantino y fusiona, lamentablemente, las dos creencias, la cristiana y la romana, él la unifica. Ahí vienen los concilios, vienen las declaraciones de los padres de la iglesia, viene la dogmática, ¿no? Y ahora Constantino
favorece la iglesia y la iglesia cae en lo que hasta el día de hoy manifiesta esa enfermedad, porque se politiza la iglesia, porque ya se deja de lado el gobierno teocrático de Dios a través del Espíritu Santo y ahora intervienen los poderes del Estado. Y Constantino añade el favoritismo y él empieza a fundar y a crear catedrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la iglesia empieza un periodo de confusión, un periodo de corrupción, porque se politiza, lamentablemente. Y ¿por qué he escogido este tema? Porque más adelante vamos a seguir. Porque a partir de estos problemas, desde el siglo II al siglo IV, la iglesia pierde el vigor, la potencia, la pureza, la unción, la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia se politizó con Constantino, empezó a morir. ¿Y qué coincidencia? Porque en el día de hoy también la iglesia todavía sigue politizada. Sus líderes se politizaron. Hay algo que hoy día no se nombra. Podemos estudiar el famoso Concilio Mundial de Iglesia, el CLAI, también, y etcétera, etcétera. Por eso que escogí el tema de la iglesia, porque muchos, no todos la conocen, ni conocen estas cosas. Que el Señor me los bendiga, y en el próximo programa vamos a ver más detenidamente a este personaje llamado Constantino y lo que le sucede a la iglesia de Jesucristo. Y acuérdense de los problemas que hay hoy, porque hay muchas cosas que son similitudes de lo que allá ocurrió y de lo que hoy día está ocurriendo. No se olvide, la iglesia la gobierna Dios, la dirige el Espíritu Santo. La iglesia goza del poder y el gobierno de Dios. No hay ningún poder terrenal que pueda usurpar el gobierno de la iglesia. Solo Dios dirige a la iglesia. Cuando ya los poderes terrenales quieren gobernar la iglesia muere. Continuamos en la próxima serie. Dios me los bendiga. Esta es la introducción de este tema, la historia de la iglesia a través de los siglos. Que el Señor me los bendiga, me los guarde grandemente. Y recuerde que Cristo es el fundador de la iglesia. Y Cristo tiene el poder en su mano para salvar, perdonar, sanar y restaurar. Venga Él antes que sea muy tarde. Dios me los bendiga.